Esta mañana tenemos el placer de contar con la presencia del rabino Uriel Said. Gracias, rabino, por estar con nosotros nuevamente. Gracias, Brenda, un placer estar siempre con ustedes. Gracias por la invitación. Y un programa especial, una fecha especial, porque estamos en las últimas horas de la celebración de Purim, así que vamos a hablar acerca de esta festividad. Primero, Rab, te voy a preguntar, ¿qué es Purim? Bueno, es una pregunta básica, fundamental, para empezar a festejar, ¿correcto? A veces festejamos y no sabemos qué estamos festejando. Purim principalmente es una evocación histórica que hace 2400 años aproximadamente el pueblo judío tuvo su primera experiencia de exilio. Después de haber salido de Egipto en el famoso Éxodo, los 40 años en el desierto, el pueblo entra en la festividad de Pesaj, ¿correcto? Que estos próximos capítulos. El pueblo judío entra a su tierra, la tierra de Israel, la puebla, la organiza, la administra y hace un país, un reino. Pasa el rey David, el rey Salomón, la historia que más o menos conocemos. Se construye el Bet HaMikdash, el gran templo de Jerusalén, el cual está aproximadamente 400 años en pie y cae por medio del imperio babilónico, que era un imperio muy poderoso en aquel entonces, y el pueblo judío se va por primera vez al exilio. De hecho, ahí es cuando aparece el gentilicio judío, por ser miembros de la tribu de Yehudá, principalmente Judea, y ahí empieza a llamarse nuestro pueblo como pueblo judío. En ese exilio en Babilonia, que después empezó a llamarse Persia. Es muy interesante, lo vamos a analizar, si te parece, Brenda, después, el judío que viene con una identidad nacional y se expone a una sociedad no judía y tiene que empezar a integrarse en ella, y empieza a aparecer un fenómeno histórico que hasta el día de hoy seguimos padeciéndolo, que es el antisemitismo. Por eso tu pregunta me pareció muy fundamental, porque es interesante ver cómo todas nuestras festividades no son evocaciones simplemente históricas, sino tienen que ver también con nuestra actualidad. Y lo que puntualmente celebramos en Purim es que ese antisemitismo que se empezó a despertar ante la presencia del judío en una tierra en ese momento extraña, generó una ola de antisemitismo judío-fobia muy severa, muy fuerte, personificada por Amán, que era un ministro del rey Ahasverosh, Jerjes en los estudios históricos, arqueológicos actuales, que él promovió la primera solución final del problema judío. Es un edicto de exterminio del pueblo judío que finalmente, milagrosamente, según esta tradición, se revocó, y eso fue lo que nos permitió a nosotros festejar, trascender, y no solamente festejar que nos salvamos de ese edicto de exterminio, sino ver la mano de Dios en toda nuestra vida, ver cómo los milagros ocurren en lo cotidiano y ver cómo el milagro del deseo de trascender, de aferrarse a la identidad, es justamente lo que nos permite seguir adelante, y eso es lo que festejamos en Purim. Mira, ni nada más ni nada menos. Y qué interesante la explicación, el detalle, Rab. Y ahora vamos a retomar, obviamente, porque no podemos transitar sin estar anclados en el contexto de la realidad. Sí. Pero te quiero preguntar primero, ¿cómo celebramos tradicionalmente Purim? Porque a veces vemos, o lo que se ve por lo menos es, los chicos, los disfraces. ¿Por qué esto? Bueno, muy bien. A ver, en realidad tenemos en el judaísmo en general lo que es más la tradición y lo que es el folclore. Y es muy interesante porque son dos elementos que confluyen y hacen a nuestra identidad. En la tradición, la forma de celebrar, de recordar este momento histórico que, como dijimos, repercute en nuestra realidad hoy en día también, es puntualmente, leemos la Megilat Esther, que es el relato histórico de lo que sucedió, escrito por los testigos del momento. Y también se fomenta mucho la solidaridad y la mancomunión, justamente porque la identidad tiene sentido en un pueblo unido. Lamentablemente, como estamos atravesando en estos momentos nuestra historia en la tierra de Israel, cuando hay enemistad desde afuera, nos unimos. Y es lamentable que nos unamos ante el problema que viene de afuera, ¿no? Pero bueno, nos despierta en ese punto. Por eso en Purim se acostumbra, según nuestra tradición, lo que es el Mishloach Manot, que es enviarnos comidas unos a los otros. Se acostumbra a 2 comidas diferentes, una bebida y algo para comer. A una persona, generalmente se acostumbra a un amigo, pero lo ideal es a una persona con la cual no estamos tan bien. Puede ser un pariente, puede ser un conocido, un vecino, como para justamente afianzar los lazos. Para acercar la relación. Exacto. Y otra de las tradiciones es Matanot Levionim, que se da dádivas a los pobres, lo que llamamos tzedakah, puntualmente para que todos puedan festejar. Y finalmente, como siempre en nuestra tradición, no existe judaísmo sin comida. Entonces se hace un banquete, se hace una Seudat Purim para festejar entre amigos, con familia.
Y siempre lo importante es no, como hablamos varias veces en estas oportunidades que me han invitado tan gentilmente, no dejarnos llevar nada más por el festejo físico de comer y beber, sino realmente entender qué es lo que estamos festejando y ponerlo en práctica hoy, que es la trascendencia, la identidad y la mancomunión. Seguro. Perdón, Brenda, lo que más me preguntaste, el tema de los disfraces. Eso ya tiene que ver con el folclore. Perfecto. Apareció en folclore, en la historia del pueblo judío, disfrazarse y otras costumbres más que tienen que ver con elementos también profundos de la festividad, pero tiene que ver más con elementos folclóricos. Y me imagino, Rab, el mensaje, ¿no?, de Purim, porque una celebración, una festividad que nace de un episodio, bueno, tan violento, ¿no?, sí, tan brutal, del antisemitismo. Sí, sí. ¿Cuál es el mensaje que nos deja? Bueno, es excelente la pregunta. El mensaje que nos deja es sumamente actual y por eso recalcamos al principio que tuvo lugar en la primera oportunidad que el pueblo judío sale al exilio, que el pueblo judío sale de su tierra, pierde su autonomía, pierde su estado original, pierde su país y se tiene que exponer como una nueva identidad religiosa ante un público foráneo, diferente y hasta hostil. Y acá el punto es no solamente cómo enfrentamos el antisemitismo que viene de afuera, sino cómo enfrentamos nuestra propia percepción como judíos, sí, cómo encaramos nuestra identidad ante un ámbito hostil, cómo nos relacionamos con nuestro judaísmo. Y justamente lo que nos narra la Megilat Esther es todo el debate interno que tenía la comunidad judía en aquel entonces de por dónde pasa nuestro judaísmo. Y la conclusión que podemos dar es que en aquel entonces ellos decidieron, y la forma de vida de ellos justamente era de abogar por una integración con la sociedad foránea, en lo laboral, en lo académico, en algunos elementos culturales, pero sin perder la identidad, sin perder el cumplimiento de las mitzvot, sin perder los valores que nos hacen judíos identitariamente. Y esto es un gran desafío que tuvo nuestro pueblo durante toda nuestra historia, y que yo creo que lo seguimos teniendo, que es cómo llegar al equilibrio entre seguir siendo nosotros autóctonas y genuinamente y que eso no sea en desmedro de la integración, y poder integrarnos y que eso no sea en desmedro de nuestra propia identidad. Y Rab, es inevitable, ¿no?, hablar de la actualidad y de esta celebración. ¿Cómo se transita, cómo se encara, cómo nos enfrentamos al momento de una celebración, ¿no?, de una festividad tan importante, con este mensaje tan profundo, cuando estamos atravesando un momento muy complejo desde hace ya 5 meses? Estamos en guerra. Sí, estamos en guerra, y justamente una de las partes más elocuentes de la Megilat Esther, del relato, es cuando la reina Esther manda a hacer un llamado a la conciencia del pueblo y dice: Lej kenos et kol hayehudim, andá y reuní a todos los judíos, tenemos que estar unidos. Cuando salió el edicto de exterminio, la primera reacción fue: unámonos. Somos diferentes, pensamos distinto, está bien, pero eso no tiene nada que ver con la posibilidad de estar unidos y encontrar los elementos que tenemos en común. El otro día me llegó la foto de un hayal, un soldado, sí, que está en el frente, en reservista, está en Miluim, en la franja de Gaza, y es sofer, es escriba. Él se dedica a escribir Mezuzat, Sefer Torah y Megilat Esther. Y me parece muy simbólico esta anécdota, la foto es muy impactante, como en sus momentos libres que tenía en pleno combate, él se dedicaba hace 2 semanas a escribir una Megilat Esther, este rollo de Esther que vamos a leer ahora, si Dios quiere, que hoy leímos hoy y estamos leyendo en este momento festivo. En pleno campo de batalla, él los ratos libres los utiliza para escribir en definitiva la historia de nuestro pueblo. Y creo que eso es la imagen de victoria más grande que podemos todos abrazar y que nos tiene que unir y ver cómo entre todos tenemos que seguir escribiendo esta Megilá, seguir escribiendo esta historia. Y esa historia se va a poder escribir solamente cuando todos aportamos tinta y cuando todos los caracteres, todas las diferentes letras van formando esta misma melodía que es el pueblo judío, que es la humanidad. Y para terminar, Rab, estamos transitando estas últimas horas de Purim. Me gustaría pedirte un mensaje para todos los que te están viendo en este momento. Gracias por la oportunidad, Brenda. El mensaje creo que tiene que ver con la capacidad de dejar de mirar al distinto como una amenaza
y empezar a buscar la integración real y que eso no sea un elemento que obstruya mi propio desarrollo personal. Me parece que uno de los grandes problemas que tenemos en Occidente, con tantas etiquetas y con tantas búsquedas de likes y con tantas stories, es dejar de lado la esencia del ser humano y pasar a ser una imagen. Y eso en definitiva nos termina disociando entre nosotros y especialmente de nosotros mismos. Entonces un poquito la idea de disfrazarse en Purim. En este Purim la idea es volver al eje, es volver a nosotros mismos, es reconectar con nuestra identidad, con nuestra tradición y ver cómo la historia no es pieza de museos y eso, sino que es una realidad que sigue viviendo dentro nuestro. Y creo que el mensaje central de Purim es Lej Kenos et Kol HaYehudim, reúnanse, dialoguen, hablen, vamos a ser diferentes, pero tenemos muchas más cosas en común y un objetivo, un destino, un propósito tan elevado que exige que nos unamos y miramos siempre hacia adelante. Rab, muchísimas gracias, siempre un placer que puedas venir y visitarnos y tus palabras. Brenda, muchas gracias, es un placer para mí estar con ustedes y bueno, que sigamos disfrutando y festejando y que haya paz en todo el mundo. Gracias. Seguimos nosotros de esta manera.